Esta actividad es una actividad neuromuscular compleja, se puede iniciar de forma consciente y tiene una duración promedio. Sí, pero esta ya exageró, pero. Sabiendo que la fase oral dura aproximadamente un segundo. La finalidad de la defusión es transportar el bolo alimenticio y también limpiar las vías respiratorias. En cuanto al desarrollo embrionario, se dice que está presente desde la 8ª semana del embarazo. Se considera una acción automática y controlada por el tronco encefálico. En el ser humano es una función vital, ya que se necesita para asegurar la supervivencia del individuo. Y hay diferencias entre los niños y los adultos en cuanto a la cantidad de degluciones que se hace por día, ¿no? Se dice que los niños degluten menos que los adultos. El promedio de degluciones en un niño es de 600 a 1000 veces por día, mientras que en el adulto es de 2400 a 2600 veces por día. Se sabe también que se deglute menos por las noches y se deglute más cuando hablamos y masticamos, ya que en estas funciones se requiere una mayor producción de saliva. Y la producción de saliva en promedio en el ser humano es de 1 a 1,5 litros por día. El proceso de la deglución va a implicar el movimiento de sustancias o del alimento desde la cavidad oral hacia el estómago y se da a través de la faringe y del esófago. La deglución se da compartiendo la anatomía entre la vía respiratoria. Además, por eso, además de digerir los alimentos hacia el tracto digestivo, este mecanismo de deglución nos sirve como un proceso para limpiar las vías respiratorias. Los alimentos sólidos y líquidos comparten la fase faríngea y esofágica de la deglución en común, pero difieren en el procesamiento y el transporte en el bolo alimenticio hacia la orofaringe durante la fase oral de la deglución. Las fases de la deglución funcionan de forma secuencial y coordinada, lo cual sirve para que el bolo alimenticio pase al estómago y así se puedan proteger a las vías respiratorias de la aspiración. Aquí, como se sabe, en la actividad de la deglución se ven involucrados más de 30 nervios y músculos de la cavidad oral, de la faringe, de la laringe y del esófago, ¿no? Aquí tenemos una vista lateral de lo que son las partes del cuerpo que intervienen en la deglución. Tenemos a la faringe con sus 3 partes, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la cavidad oral, en la cual interviene la lengua y el paladar duro y blando. También interviene parte de la laringe, ¿no? Entre otros órganos vamos a tener al epiglotis, al hueso hioides y al cartílago tiroides, que también intervienen. En una vista posterior vamos a tener aquí a lo que es la faringe con la diversidad de músculos que tiene y quienes más participan en lo que es la deglución, que son la úvula, ¿no? La lengua, que ya lo dijimos, y los músculos paladofaringes, ¿no? Además, la epiglotis, el cartílago tiroides y el esófago, una pequeña porción. En cuanto a la anatomía de la deglución, vamos a tener que esta se da en varios órganos, ¿no? Como en la cavidad oral, la faringe, la laringe y el esófago. Empezando por la lengua, que en la cavidad oral presenta varios músculos. Está rápido. Rapidísimo. Entre los músculos de la lengua vamos a tener al músculo longitudinal superior de la lengua, ¿no? Que es este de acá, el cual va a dar esa forma cóncava de la lengua y se encarga de acortar la lengua, unir
longitudinal inferior. Entre los dos pueden disminuir el tamaño de la lengua. El músculo longitudinal inferior, que tiene una forma convexa, este de acá, igual como les dije, se encarga de lo que es el acortamiento de la lengua. El músculo vertical de la lengua, que es el que va, lo tenemos aquí, este se encarga de lo que es aplanar y ensanchar la lengua. El músculo transverso de la lengua también, que es el que se encarga, este de acá, se va a encargar de alargar y estrechar la lengua. Además vamos a tener otros músculos que están implicados, que son los ioglosos. O sea, los músculos anteriores son los músculos intrínsecos de la lengua, propios de la lengua. Estos son músculos extrínsecos, entre los cuales tenemos al hipogloso, ¿no?, que es el que se va a encargar de deprimir la lengua. El genioglosso, que protruye y deprime también la lengua. El estilogloso, que está por esta zona, que es el que va a llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás. Y el palatogloso, que es el que se encarga de elevar la raíz de la lengua y cerrar la orofaringe durante la deglución, ¿no?, para evitar que haya la aspiración. También participan los músculos de la masticación, entre ellos el macetero, que se encarga de elevar y reequilibrar la mandíbula, el pterigoideo lateral, que protruye y deprime la mandíbula, el pterigoideo interno, que es el que va a encargarse de la elevación de la mandíbula, y el miloioideo, que está por esta zona y es un depresor mandibular, y además nos sirve para estabilizar al hueso ioides en el momento de la deglución. Solo para que no haya confusión, en cuanto a los músculos de la masticación, su compañera está presentando la participación de dos sistemas grandes dentro del proceso de deglución, que es el sistema digestivo y el sistema respiratorio. A sus compañeras que les toque exponer la parte de masticación, van a entrar en detalle cómo participan los músculos de la masticación, cuál hace la apertura, el cierre, las lateralidades y todo eso, ¿no?, las inserciones de cada uno en huesos, el cráneo. Entonces, pero ¿por qué se hace esta mención? Porque la deglución tiene una fase inicial, que es la fase oral de preparación del bolo alimenticio. Esa fase oral de preparación del bolo alimenticio, antes de ser propulsado, deglutido propiamente dicho, tiene que ser triturada, ser pulverizada, y por eso es que se considera esta parte. Pero no hay que confundir, la parte del músculo de la masticación va a ser básicamente explicada en la función de masticación, pero como la función de masticación forma parte de la primera fase de la deglución, porque es una fase para preparar el bolo para ser deglutido, es que se va a mencionar, ¿sí? Pero esto va a entrar básicamente en la parte de masticación. Sí, por favor. La faringe, que también participa en el acto de la deglución, va a participar con sus músculos del paladar blando y del paladar duro. En el paladar blando vamos a tener al músculo tensor del velo del paladar, de aquí, y al músculo elevador del velo del paladar. Igualmente, en esta imagen lateral podemos ver el músculo tensor y el elevador del velo del paladar. En cuanto a los músculos suprayoideos, también participan en la fase faríngea de la deglución. Tenemos el digástrico, con su diente anterior y posterior, los cuales son depresores mandibulares y elevan a los oioides. El estiloioideo, también el genioioideo, que a su vez es un depresor mandibular, y el estiloioideo, que ya les había mencionado, que es un elevador del hueso ioides, ¿no? Todos estos músculos en conjunto lo que van a cumplir la función de posicionar al hueso ioides y coordinar los movimientos del piso de la boca y del ioides durante el proceso de la deglución.
y también durante el habla. Participan a su vez los músculos intraioideos, entre los que tenemos al esternoioideo y el externo tiroioideo. Este es el externo tiroioideo, y al homoioideo, que es el aquí, y el tiroioideo, ¿no? Que ya lo había mencionado. Estos músculos intraioideos tienen la función de posicionar el hueso ioides y mover al cartílago tiroides de la laringe durante el proceso del habla o vocalización y durante la deglución y la masticación. Tenemos también los músculos faringeos, entre los cuales tenemos a los faringeos longitudinales, que están formados por el estilofaringio, el salpingofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio. Estos músculos son los que van a colaborar en el proceso de la movilización del bolo alimenticio hacia el esófago durante el acto de la deglución, ¿no? Y estos participan ya sea contrayendo o acortando la laringe para que así pueda pasar el bolo alimenticio. Los músculos constrictores faringeos, que son 4, el constrictor superior, medio e inferior de la faringe, y los músculos cricofaringeos, ¿no? Estos músculos se encargan de hacer la contracción de la faringe durante la movilización del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿no? Durante el acto de la deglución. A su vez, participa también otro sistema que es el respiratorio, en el cual tenemos a la laringe, ¿no? La laringe está formada o tiene 4 músculos: los picoaritenoideos, que son el picoaritenoideo posterior, el picoaritenoideo lateral, el aritenoides oblicuo y transverso, y los aritenoides. Todos estos músculos de la laringe lo que van a hacer es modificar la longitud y tensión de las cuerdas vocales durante el habla, y además ¿Lo activas igualito? lo que van a hacer es ¿Lo activas hacer igualito? los movimientos de la glotis durante la respiración, la Para introducción lo hiciste para deglución y el vestibular. habla. ¿No? Aquí tenemos una vista superior donde Cuando tenemos quieres los vestibularizar, ¿cómo lo músculos activas? de la Para quieres laringe, vestibularizar, ¿cómo lo que activas? son los que se van a encargar pues del cierre, ¿no? Ahí nomás. de la laringe para poder ¿Eso no? pasar el No hace bolo ninguna compresión atrás. y también participan en el habla. Los Retrocede un poquito el anterior y la anterior. ¿Por qué es importante hablar de la laringe en el momento de la deglución? Porque en esta se va a producir el cierre del espacio, de las cuerdas vocales o del espacio laríngeo, para que pueda pasar el bolo alimenticio y no pase a la vía respiratoria, sino siga hacia la vía digestiva. También en tu dibujo que está ahí en esa figura, ¿cuál es el cartílago, ¿no? El que protege la vía aérea? En el siguiente. Bueno, ahí tengo otro dibujito donde está eso. Entonces esa es una vista lateral, ¿verdad? Esa es una vista lateral de toda la sección de laringe. Están los cartílagos y uno de ellos es el que está señalado ahí, la epiglotis. Ese epiglotis es como una tapa, así vista lateralmente es como una tapa que desciende y sube. Al momento de la apertura, quiere decir que se está haciendo respiración, puede ser que se esté realizando habla, puede ser que se esté realizando canto, ¿sí? Muchas funciones que tienen que ver con la respiración. Y al momento en que desciende, en que cubre la entrada, pues es el momento preciso de la deglución y propulsión del bolo alimenticio o de líquido. Bolo alimenticio o líquido. ¿Con qué finalidad? De que no se filtre en la vía exterior. Entonces ese cartílago es móvil, ese cartílago se mueve a conveniencia. ¿Quién lo mueve? Pues la musculatura, la inervación, el impulso nervioso.
Toda esa orden, obviamente, viene del cerebro. Esa orden, al ser transmitida y ejecutada por los músculos, es que genera este proceso de coordinación. Tiene que haber una coordinación. Si la vía aérea se protege por un lado y no hay coordinación con la función de deglución, entonces es que ocurren las aspiraciones, ocurre, digamos, las asfixias por filtración de saliva, de alimento, y eso puede provocar el bloqueo respiratorio y, consecuentemente, pues, la muerte del paciente. Entonces, ese cartílago es importante dentro de los cartílagos laringeos para la protección de la vía aérea, ¿sí? En esa vista. Pasa a la siguiente imagen que tienes. Esa es lo mismo, solamente visto de arriba. Visto de arriba. Es como si, a ver, retrocede la anterior. Es como si enfocaras del techo, ¿no? Del techo y lo miraras de arriba. Pasa de arriba. Es como si observáramos la laringe propiamente dicha. La laringe es una estructura que es un tubo, tal cual un tubo. Entonces, al observarlo de arriba, van a tener esa visión de todo el conducto, de todo el tubo, de todo el tracto. Vamos a ver cuál sería ahí, a ver si pueden diferenciar, cuál sería ahí la epiglotis que hemos visto así de costado. No la vamos a ver igual porque la otra toma es así y la epiglotis estaba así y se cierra así. Si yo la veo de arriba, ¿ahí se ve o no se ve? ¿Cuál sería? ¿Qué parte vería yo? A ver, empieza a señalar. ¿Se vería o no se vería? Eso blanco sería la punta, la parte superior, ¿verdad? Que yo la estoy viendo así, entonces yo veo el terminal superior. Ese epiglotis va a bajar y va a subir y va a cerrar, efectivamente. Y al destaparse, pues están viendo esta parte porque la estamos viendo de aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas son esas? ¿Qué es lo que deja expuesto al medio? Eso que está en blanco y que, bueno, ahí dice músculo clínico aritenoideo lateral. Bueno, en esa zona media están los pliegues vocales, que está hablando mi compañera para la emisión de la voz y la emisión del habla, básicamente la emisión de la voz. A ese nivel, los pliegues vocales se aproximan y se separan, se aproximan y se separan. En ese camino que se aproximan y se separan, vibran, porque son como bandas, son como fibras. Vibran al momento del habla, vibran al momento del canto, cuando se aproximan, emiten ese sonido. Y cuando se separan, permiten la respiración. Entonces, esa coordinación de aproximarse, vibrar y separarse es respiración, emisión de voz, de canto, de lo que ustedes quieran, y también es coordinación con la deglución, porque al pasar el bolo alimenticio, al ser propulsado, esa vía tiene que estar cerrada, esa vía tiene que estar protegida para que resista la aspiración. Entonces, ubíquense con respecto a esos gráficos, ¿sí? Sí, en cuanto a la inervación de los músculos que participan en la deglución, como les dijimos, la lengua participa y por tanto, en cuanto a la lengua va a tener dos tipos de inervaciones, ¿no? La inervación de lo que es la sensación general está dada por el nervio mandibular, que es una rama del nervio trigémino, que obedece al quinto 3. Y en cuanto a la inervación sensitiva, va a ser por zonas. Los 2/3 anteriores, en cuanto a la sensación general, va a estar dada por el nervio lingual. El sentido del gusto está dado por el nervio de la cuerda del tímpano, que es rama del facial, y las papilas circunvaladas de la lengua están dadas por una rama lingual del nervio glosofaríngeo, que es el 9º par. En el tercio posterior de la lengua vamos a tener la sensación general y el sentido del gusto, que está dada por la rama lingual del nervio glosofaríngeo. Y la inervación general motora de la lengua está dada por el hipogloso, que es el 12º par, y el nervio vago o 10º par, en relación a plexo faríngeo. La inervación del paladar también
también está dada por una inervación sensitiva y una motora. La inervación sensitiva está dada por los nervios palatino mayor, menor y por los nervios nasopalatinos, que son nasopalatinos son ramas del nervio maxilar del trigémino, y el palatino menor es el que va a inervar al paladar blando, y además tiene contribuciones de los nervios glosofaringios y del nervio facial a través del ramo nervioso mayor, que es el que nos da la inervación para las papilas gustativas. En cuanto a la inervación motora, está dada por el ramo faringio del nervio vago, que es el décimo par, como les decía, a través de su plexo faringio, y la excepción a esta inervación está dada por el nervio trigémino, que va a inervar al músculo tensor del velo del paladar. En cuanto a la faringe, está dada su inervación básicamente por el plexo faringio, ¿no?, que es una rama del nervio vago, ¿no? Todas están inervadas por a excepción del músculo estilofaringio, que es inervado por el nervio glosofaringio. Y la laringe está dada su inervación por el nervio vago o décimo par, a través de sus ramas, el nervio laringio superior y los recurrentes laringios o laterales. La inervación es importante. Ahora tienen cuántos canales están involucrados. Ese es el sí, justo les hice ese cuadrito porque es como para resumir todo, ¿no? ¿Cuántos pares craneales Participan 5 pares: el trigémino, el nervio facial, el glosofaringio, el vago y el hipoglósico. Entonces cada uno va a inervar a una cantidad de músculos, ¿no? El trigémino a los músculos masticatorios, al miloiodeo, al tensor del velo del paladar y al vientre anterior del bigástrico. El nervio facial a los músculos faciales, al estiloideo y al vientre posterior del bigástrico. El glosofaringio solamente al músculo estilofaringio. El nervio vago es el que va a inervar al elevador del velo del paladar, al músculo palatofaringio, al salpingofaringio y al músculo laringio, todos los músculos intrínsecos de la laringe. Además al cricofaringio y al constructor de la faringe. El hipogloso, que es el 12º par, va a tener, inerva a los músculos intrínsecos de la lengua y a los extrínsecos, que son el biogloso, semigloso, estilogloso y el tiroideo, y los músculos tiroideos. Está bien. ¿Y qué pasaría si existe un paciente con un problema, digamos, con un problema de parálisis, ¿no? ¿Qué pares craneales están afectados? ¿Estarían afectados todos? ¿En qué le afectaría el proceso de la función, de la división? Si estuviese afectado el nervio facial, ¿no? Si hubiese una parálisis facial, estaría afectada la parte preparatoria de lo que es el acto de la defusión, así como la fase oral también, ¿no?, que inerva gran cantidad de músculos de la lengua. ¿Por qué es importante saber qué pares craneales están involucrados? Porque la defusión es un proceso de coordinación que parte del cerebro, que parte de la orden de la corteza cerebral. Entonces, si hay alguna alteración a ese nivel, la orden no va a ser transmitida o no va a haber coordinación. Y esa orden, al no haber sido transmitida, no va a haber percepción, no va a haber preparación, puede haber aspiración, no hay coordinación con la respiración. Entonces es importante saber el camino de la inervación también, además de la musculatura. Incluso yo diría que es más importante porque es el que va a dar la orden de poder coordinar. ¿Sí? A ver, sigue por favor. Está bien.
completamente voluntaria porque no intervenimos en la cantidad de saliva, por ejemplo, ¿no? En la fase preparatoria tenemos varios músculos involucrados. Por ejemplo, el músculo auricular del labio, el músculo bucinador, los músculos de la lengua, los músculos de la masticación. Por ejemplo, en la función de los músculos del músculo auricular de los labios, se puede considerar que este músculo es el primer esfínter en el sistema de la deglución, porque la función es que mantiene el bolo dentro de la cavidad oral. Entonces, si es que no se encuentra funcionando de manera adecuada, puede derramarse la saliva o puede mover el respiro. La función del músculo bucinador se contrae para evitar que el bolo se acumule en las bolsas formadas por los surcos bucales y gingivales que atraviesan la mandíbula. En el caso de los, también interviene la lengua. En el caso de los músculos de la lengua, la mayor parte del movimiento y funcionamiento del bolo durante la preparación para la deglución se va a llevar a cabo por estos músculos, que además de los 4 músculos intrínsecos de la lengua, también tiene los 4 músculos extrínsecos que mencionó Katy, ¿no? Genio gloso, palato gloso, filogloso y músculo hipogloso. Junto con el músculo geniogloso, estos músculos intrínsecos van a actuar principalmente para alterar la forma y el tono de la lengua, mientras que los otros 3 músculos extrínsecos ayudan en el funcionamiento de la lengua en relación con las estructuras de la cavidad bucal. Los genioglosos se van a unir a la superficie interior de la mandíbula y luego se abren en abanico hacia la lengua para que la contracción de los músculos genioglosos den como resultado el movimiento de la lengua hacia adelante en la boca. Los músculos estilogrosos corren interiormente de la cara medial de la apófisis del estiloides en la base del cráneo para insertarse en las caras laterales e interiores de la lengua. Y la contracción de estos músculos eleva la base del cráneo. La contracción de los músculos dioglosos van a resultar en la depresión y movimiento posterior del lengua. Y la contracción de los músculos palatoglosos van a elevar la base de la lengua y la van a aproximar al paladar blando. Durante la preparación del bolo, la parte posterior de la lengua se va a elevar contra el paladar, que simultáneamente se va a girar hacia abajo contra la base de la lengua. Esa acción del paladar blando contra la base de la lengua va a cerrar efectivamente la parte posterior de la cavidad bucal y va a prevenir el escape del bolo de forma prematura hacia la faringe. Entonces, según este autor, el paladar y la base de la lengua van a constituir un segundo esfínter en el sistema de la deglución. Con el paladar blando, aproximándose a la base de la lengua, la vía aérea nasofaringea va a permanecer abierta durante la fase de la preparación oral y la respiración nasal es ininterrumpida en esa fase. Es por eso que la obstrucción de la nariz y la nasofaringe, debido a cualquier causa, podría dificultar la fase preparatoria oral debido a la necesidad de la respiración nasal durante esta fase. Esta de aquí es una vista lateral de videofluoroscopía, donde se ve la fase preparatoria, se observa el bolo y se observa también ese esfínter que menciona el autor, ¿no? En el cual baja al paladar y a la vez se eleva la lengua y ocurre este cierre para evitar que ese bolo se vaya de forma prematura. Dentro de la fase preparatoria también se considera la salivación, ya que la transferencia exitosa del bolo va a depender de que el bolo se mezcle con la saliva. La saliva lo que va a hacer es lubricar y a la vez va a diluir el bolo hasta alcanzar una consistencia óptima. La saliva contiene 2 principales tipos de secreción de proteínas, una enzima que va a ser para digerir los almidones y también mocos para fines lubricantes. Por día la secreción de saliva varía de 1 litro a 1,5 litros. Lo que sigue es la fase oral. En la fase oral se considera cuando el bolo es impulsado desde la cavidad oral hacia la faringe durante la fase oral de deglución. La parte superior de la lengua se va a colocar detrás de los incisivos superiores y luego inicia la apertura voluntaria de la faringe con la elevación del paladar blando y la depresión de la parte posterior de la lengua. Hay una expansión de la cavidad bucal posterior y se forma un conducto en la base de la lengua que va a
yugular de la boca y los músculos fusionadores que mencionamos anteriormente van a evitar que esa presión que se genere se escape hacia adelante. Y durante la fase oral, la elevación del paladar blando permite que el bolo pueda pasar a través de los pilares amigdalares y hacia la orofaringe. Una vez que el paladar blando está completamente elevado, entra en contacto con las paredes faríngeas adyacentes en una acción de válvula que va a actuar para impedir la penetración del bolo o escape de presión de aire hacia la nasofaringe. Las paredes laterales de la nasofaringe, formadas por los músculos constructores faríngeos superiores, se oponen al paladar blando para realizar un cierre más contundente de la nasofaringe. Doctor, un ratito voy a conectar la computadora que está acá. Para que no haya confusiones, es cierto, Billy ha tomado una referencia que está ahí. Y ustedes pueden leer otros textos, pueden leer el artículo de Marquesán y van a confundirse, si ya antes ha habido confusión. Vamos a aclarar la confusión. Pongámosle 4 pasos de la masticación. Para que no haya confusión, porque a la primera le llamaste fase preparatoria, ¿verdad, Kelly? Entonces vamos a ver. La fase preparatoria también se realiza en la cavidad oral. Alguien me podría decir, eso también es la fase oral, ¿verdad? Y estaría bien. Ella le llama fase oral, o bueno, este autor le llama fase oral a la propulsión del bolo alimenticio ya a la entonces podemos decir, para ordenarlo, puede haber una fase oral preparatoria, así también lo aprendí yo, preparatoria, y podemos ponerle una fase oral, que es lo que está mencionando en este momento Kelly, propulsiva, porque si yo lo dejo como fase oral, esta también es una fase oral. Si yo lo dejo como una fase oral, no sé de qué momento estoy hablando. Entonces puede ser una fase oral propulsiva. Luego va a venir una tercera. Con esta sí no hay dudas porque siempre se mencionan igual. Y luego va a quedar la fase esofágica. Así que podemos llamarlo así y no lo estaríamos llamando mal, para no confundirnos con la fase oral. Lo importante de esta fase oral que ella está mencionando es la propulsión del bolo alimenticio. Porque en esta primera todavía no hay propulsión del bolo alimenticio. Hay conciencia, hay voluntad, tú puedes propulsar el bolo o simplemente no lo puedes propulsar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? A ver, en esta fase es muy importante que se dé un cierre efectivo de la nasofaringe junto con el cese de la respiración nasal, lo cual es necesario para evitar la presión o el escape del bolo hacia la nasofaringe. Y de esta manera, en este caso, por ejemplo, cuando existen defectos palatinos o debilidad muscular, resulta un derrame temprano del bolo hacia la faringe o el flujo del bolo hacia la nasofaringe durante esas fases, ¿no? Oral y faringe. Por ejemplo,
los músculos que rodean los pilares amigdalinos y los músculos que están implicados en el cierre de la nasofaringe. Y esta vendría a ser la imagen en la que justamente ya se está realizando esa fase de propulsión, ¿no? Del bolo hacia la faringe. Y justamente acá menciona cómo el paladar se eleva para cerrar esa nasofaringe. La siguiente fase es la fase faríngea, que en esta fase lo que se ve es el pasaje de la comida a través de la faringe y hacia el esófago. En este caso, en la fase faríngea, la respiración y la devolución deben estar muy bien coordinadas, ya que ambas ocurren a través del portal común de la faringe, pero no simultáneamente. En esta fase, la respiración debe cesar con el cierre del paladar blanco entre el músculo constrictor faríngeo superior. El control central de la devolución faríngea implica un mecanismo automático y eficiente, de modo que la respiración puede reanudarse de manera oportuna. La fase faríngea de la devolución es involuntaria y una vez que es iniciada es un evento motor irreversible. En esta fase, a medida que el bolo es impulsado hacia atrás por el movimiento de la lengua,
porque hay dos tipos, ¿no? La fase y la epiglotis. ¿Cuál será la fase faríngea? Será la de la epiglotis. Será la epiglotis, ¿cierto? Porque ya va a la. ¿Cuándo es que se protege la vía, la nasofaringe? Para que no salga, o cuando les ha salido la comidita por la nariz, o el líquido por la nariz. ¿Eso en qué momento es? Claro, en la fase propulsiva, ahí ya se debe cerrar. En la segunda fase oral, o la que llamamos la fase oral, ahí ya se debe dar la protección de la comidita. Solamente para que queden algunos conceptos claros, porque esto sí. Bueno, como les digo, pueden encontrar los términos, pero dividirlo en 4 fases está bien. Ahí que le he puesto yo el número 1, fase preparatoria, tranquilamente. Si ponen fase oral preparatoria, estaría correcto, porque en qué consiste, lo he explicado que sí, es la trituración, pulverización del bolo alimenticio de tal manera que se encuentre en condiciones para poder ser deglutido, que es el objetivo final. Esta preparación depende de factores como la masticación, si es un sólido. Para la masticación, ya hablamos de masticación, necesitamos dientes. Para la preparación del bolo alimenticio se necesita saliva. Cada persona tiene una producción de saliva diferente. Un niño produce diferente cantidad de saliva que un adulto. Eso está en la teoría que han explicado sus compañeras. Y sin mencionar la coordinación motora que ya explicó Katy. Todo eso para lograr una fase oral de preparación en un inicio. Como les decía, la fase oral, que la referencia de Kelly mostraba como el nombre de fase oral, está bien, es correcto. Pero aclaremos que es el momento preciso de la deglución o de la propulsión del líquido o del bolo alimenticio, ¿sí? Entonces va a ser un momento preciso donde ya el bolo alimenticio es impulsado por los músculos de la lengua, por el movimiento de la lengua, por la ondulación de la lengua, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, a ver, y bueno, las otras 2 fases involuntarias, donde ya no tenemos control, que son la 3 y la 4. Eso generalmente lo van a encontrar siempre con esos nombres. Y a veces incluso no van a mencionar a la fase esofágica, porque ya esa fase esofágica es el ingreso prácticamente al estómago. Entonces, como que ya, como fase de la deglución, a veces no lo van a encontrar. Podrían no encontrarlo, pero las primeras sí. Pero consideremos esas 4 fases. A ver, por ejemplo, a ver los que van a exponer la próxima semana, que ya deben haber visto algo. A ver, Ruth, mira, este dibujito que es la letra A. El bolo alimenticio se supone que es esto verde, que está por ahí, mira, vamos a ver. Aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo ahí? Formación del bolo. ¿Estamos en qué nivel? Estaríamos en la fase preparatoria. Estaríamos en la fase preparatoria porque estamos todavía, ¿dónde? En la boca. Estamos en la cavidad oral, estamos en la boca, efectivamente. La porción verde está ahí en la boca, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos hablando de una fase. Ahí se ve. Estamos hablando de una fase preparatoria o de una fase oral preparatoria porque está todavía en la cavidad oral. ¿Qué otra cosa puedes observar ahí en el video? Aquí es. ¿Qué podrías observar? A este nivel. Observa bien esta imagen de este nivel. Aquí qué cosa hay. Que la úvula se va a elevar, ¿no? A Al ver. momento de propulsión.
el paladar blando, han querido dibujar ahí el paladar blando, ¿verdad? Y detrás del paladar blando aún hay un espacio, ¿verdad? En esa primera, seguimos a la letra A, hay un espacio. En ese espacio ¿hacia dónde se va? Exacto, hacia la vía nasal. Entonces esa porción, ¿cómo se llama? Nasofaringe. Hasta ahí estamos muy bien, Entonces la nasofaringe ahí está libre. El paladar blando no ha bloqueado esa comunicación, no ha bloqueado ese pasaje, porque haciendo la preparación, ustedes cuando mastican están respirando. Si no son respiradores orales, que aquí nadie es respirador oral, pues ustedes están masticando y están respirando hasta que sientan que el bolo alimenticio está preparado. Entonces se toman su tiempo, están respirando, ese pasaje está abierto. ¿Y qué más podemos observar ahí? A ver, ¿dónde está la epiglotis? ¿Se ve o no se ve? Sí. Se ve ¿de qué color está la epiglotis? A ver. Acá está. ¿Y qué dijimos que hace la epiglotis? Cuando se hace así, aquí está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque está respirando, está masticando, pero está respirando, ¿verdad? Todavía no se ha bloqueado la vía aérea. Entonces, es verdad, lo que han dicho sus compañeros es cierto. Mientras se respira y aún no se propulsa, la vía aérea está abierta porque pues necesitamos respiración. A eso quiero recordarles, imagínense el respirador oral. El respirador oral no tiene tiempo para hacer eso, porque tiene que abrir la boca y tiene que respirar. Entonces piensen en todas las funciones que se deterioran cuando uno es respirador oral. Ya continuamos este grupo. Entonces es una fase oral de preparación, el bolo, esa cosa de color verde, está en la cavidad oral, está respirando, la nasofaringe que tiene separación, el paladar blando no ha bloqueado la nasofaringe. Muy bien. A ver, Víctor, la letra B. ¿Qué diferencia hay entre la letra A y la letra B? ¿O es el mismo dibujo? ¿Qué observas de diferencia en la letra B? Y el bolo alimenticio está ya más inferior. Está más atrás. ¿Qué más observas? ¿Qué otra diferencia hay? Tiene que haber otra diferencia. Hay otras coincidencias, pero también hay una diferencia. ¿Qué otra diferencia hay? Mira, el esquema está bastante bien. Ya, la posición del bolo alimenticio está en otro lugar. ¿Y qué más? La lengua. Mira cómo está la lengua. ¿Cómo está en la letra A? Todavía no está apoyada en el paladar porque se está haciendo una trituración. Probablemente se está mezclando con la saliva. Y en la segunda, ¿dónde está la lengua? Está empezando un camino, está empezando un recorrido para propulsar el bolo. ¿Y cómo lo empieza? Lo empieza en orden. Empieza desde la punta de la lengua en la zona delantera y va subiendo, ¿sí? Va subiendo. Eso sería, entre comillas, lo correcto, lo que no tiene alteración, lo que esperamos. Ahora vamos a ver que a veces no ocurre eso. ¿Qué más otra diferencia hay? ¿O lo demás es igual? ¿Lo demás está igual o hay otra diferencia? Ya me dijiste la lengua, el bolo alimenticio está en otro nivel. ¿Lo demás está igual? Lo demás todavía sigue igual, porque todavía estamos en un momento voluntario donde estamos respirando. Igual la vía inferior está abierta, la nasofaringe, el velo del paladar, el paladar blando también está separado, es decir, todavía hay respiración. ¿Por qué hay respiración todavía? Porque aún no hay propulsión completa, ¿sí? Aún no hay. Entonces, ¿qué podría decir de la letra B? ¿Qué fase de esas que están en la pizarra puede ser? A ver, ¿sería la fase oral propulsiva o sería la fase oral todavía preparatoria? ¿Qué creen?
iniciando el movimiento ondulatorio de la lengua para empujar. ¿Quién es el que empuja el bolo alimenticio? La lengua. Por eso es que hemos dicho que no se debe trabajar músculos de masticación, que no se debe mover mentón, que no se debe mover labios, porque el que debe propulsar es la lengua, en el mejor de los casos. Y ahí lo demuestra, la lengua es la que debe trabajar, lo demás no. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuemos. A ver, Ludwig. Por un bono, Ludwig. Un plus. En la letra C, ¿hay más diferencia o sigue igual? Entonces cierra, doctora. ¿Quién se ha cerrado? La glotis. No. La epiglotis, yo lo veo igual. Bueno, está en proceso de cierre, pero ¿qué es lo que sí realmente se ha cerrado? ¿Qué es lo que realmente se ha cerrado? Hay algo que se está cerrando. La nasofaringe, porque el epiglotis no se ha cerrado, te cuento, tal vez va a empezar a cerrarse, pero no se ha cerrado, está bien. La caquita está levantada, no tanto como las otras, pero todavía está bien. ¿Qué es lo que realmente se ha cerrado? La nasofaringe. ¿Eso qué quiere decir? Que el paladar blando ya se pegó aquí en el espacio faríngeo. Ya se pegó, ya lo bloqueó. Aquí había un espacio, aquí ya no hay. Ya se pegó a la pared. La faringe es un espacio, no es algo que podamos sacar y sacar como la laringe. La faringe es un espacio, por eso es un espacio faríngeo. Entonces, ¿qué pasó, Ludwig? Se cerró el paladar blando, bloqueó el pasaje a la nasofaringe. ¿Eso qué se llama? Protección de la vía aérea. Para que el bolo no se escape por la nariz. ¿Qué pasa con el que está distraído, riéndose, comiendo y hablando? Se le puede ir porque la nasofaringe no se cerró y pasó el contenido. Se sale el arrocito, ¿no? El arrocito sale volando por la nariz. Y lo peor es que duele horrible. Es un dolor que no te pasa al instante. Así que te pasa una gotita de saliva, de líquido, no te pasa, ¿verdad? El dolor. ¿Cómo se llama el? ¿Cuál? Doctora, ¿y la parte inferior del bolo? Cuando la nasofaringe se eleva para proteger la... No, simplemente es un cierre de la vía aérea, una protección de la vía aérea o el paladar blando que se posiciona más posterior y protege y bloquea la vía aérea. ¿Qué me decía Rubén? En la parte inferior del bolo hay también se cierra. Ah, ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la letra C ya es una propulsión propiamente dicha, ya sería una fase oral propulsiva, porque mira la lengua también está diferente. Inició con la parte anterior, luego el dorso y centro de la lengua y la parte posterior de la lengua ya. La posición es diferente, ¿ve? Y la lengua está haciendo otro esfuerzo para llevar, apoyarse atrás, porque arriba ya está protegido. Se apoya atrás y empieza la propulsión propiamente dicha. Entonces, a esta letra C yo podría decir que ya es la fase oral propulsiva. ¿Ya? Yo podría decir que ya es eso, porque ya el bolo alimenticio está bajando, está continuando su camino por la orofaringe. Luego, bueno, esa de abajo sería la letra B. A ver, Kinder, ¿qué podemos decir en la letra B? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahí sí está cerrada la epiglotis, ¿eh? Ahí sí el cartílago ha bajado como un angulito, ¿no? Ahí estaba así inclinado y aquí hecho así, ¿no? Hacia el revés, ¿no? Entonces, ese cartílago, que es de epiglotis, esa tapita, ha bajado y ha cerrado la vía aérea con fines de protección. ¿Y qué pasa con la vía aérea superior? Sigue también bloqueada, porque en una de esas que tú te ríes o que conversas, podría haber también un desfogue por ahí o una invasión en la vía aérea inferior, y eso se le llama una aspiración. ¿Qué pasaría si alguien no coordina o tiene un problema neurológico y siempre se aspira? Un bloqueo en esa vía aérea ya no hay forma de removerlo. Digamos que el acto de toser es una defensa, es
un mecanismo de defensa, pero que a veces no es suficiente, no funciona, no se logra desbloquear o retirar el contenido ingresado. Entonces, en esa letra D ya podemos estar hablando de la fase faríngea. Desde el momento que hay esa protección de la vía aérea inferior del epiglotis, ya estamos hablando de la fase faríngea. Ese bolo ya no tiene regreso, ahí ya no tiene retorno, al menos naturalmente, ya no puede retornar, voluntariamente ya no puede retornar. Fase faríngea y esofágica son involuntarias. ¿Sí? Entonces, protección de la vía aérea inferior, la epiglotis se cierra, empieza a pasar el bolo alimenticio por la faringe, ahí participa el músculo cricofaríngeo, que es uno de los más importantes en la pared posterior de la faringe. La faringe es un espacio. ¿Sí? ¿Qué más? Arriba continúa cerrado porque mientras esté propulsando ese bolo, mientras esté deglutiendo, pues la vía aérea tiene que estar protegida. La lengua, ¿cómo está? Casi parecida a la fase anterior porque sigue empujando para continuar la propulsión del bolo. En la letra E, a ver, Coral, cuéntame, ¿qué hay de diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es una interfase? ¿O el gráfico ya ahí quedó? Veo la vía aérea superior cerrada también. Veo Eso es igual. veo la epiglotis sigue también cerrada. También sigue cerrado porque Está pasando el bolo alimenticio. porque el bolo alimenticio todavía, digamos que en ese gráfico sigue casi en la misma zona o no está terminando de pasar. Está terminando de pasar. Llamémosle una interfase. Eso todavía se ve en la fase faríngea. ¿Sí? Ujú. Ven que la lengua sigue su trayecto. La lengua ¿cómo empuja? De adelante hacia atrás. Empuja desde la punta de la lengua, el dorso, la parte superior, la parte posterior y termina ampliándose así de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la letra E todavía la podríamos considerar la fase faríngea también. A ver, y la letra F, ¿qué podemos decir de la letra F? A ver, Marcelo. No sería parte de la fase esofágica, ¿no? ¿Por qué sería la fase esofágica? Por lo que veo es que ya se abrió la epiglotis, ya se abrió la vía aérea, porque ya pasó el bolo alimenticio por esa zona, ¿no? Y ya está bien. Ya pasó la parte que había que proteger, ya pasó la vía aérea, continúa la respiración, porque la deglución, ¿en cuánto hemos quedado? Son apenas un par de segundos, son unos segundos, porque no podemos dejar de respirar tanto tiempo, la deglución es rápida, es instantánea, 2 segundos, decirlo también es mucho. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente se destapó porque debemos continuar la respiración. La deglución, aunque estemos pasando por 4 fases, ocurrió todo en un segundo. De esa manera, ahí termina y la fase esofágica ya básicamente es una fase de ingreso al estómago y es una fase propia de la digestión. O sea, digamos, ya es un inicio del proceso digestivo de ingreso al estómago. ¿Qué más pasa? ¿Cómo está la lengua? Marcelo, ¿cómo está la lengua? ¿Qué más? ¿Ya se separó la vía aérea? Ya no está ubicada en el paladar, ya está Ya no está presionando, ¿no? Si bien es cierto, ahí hay una exageración porque no está tan separada del paladar, está un poco más aproximada, pero es para que quede claro de que ya la lengua no está trabajando en cuanto a presión del paladar para propulsar el bolo alimenticio. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces eso tiene que quedar claro. Si bien es cierto, aquí hay 4 dibujos, pues como pueden ver que hay 2 interfaces. Pero debe quedar claro lo que ocurre en cada fase, la protección de vía aérea, cuál es voluntaria, cuál es involuntaria, cuál es la posición de la lengua, en qué momento se cierra el paladar blando, el cricofaríngeo donde participa, la fase esofágica, qué otras características tiene la fase esofágica. ¿Sí? Ya está bien, solo para que esa parte quede clara. Bueno, esto es otro esquema y era como un resumen. Con respecto a la masticación, a los que van a exponer masticación, les decía que el concepto actual de masticación está dentro de un concepto más grande que se llama procesamiento oral del alimento. ¿Sí? Procesamiento oral del alimento. Y a ver, como en esta exposición, bueno, pero les voy a dar un alcance, no se ha hablado de ese artículo
de Kieser, me lo piden, o si no, tal vez ese los he mandado, sino que lo deben haber relacionado. El procesamiento oral del alimento. Ah, no, pues pero hacemos algo más fácil. Hacemos un pasito de la No, para todos. no, todo. No hay examen. Exámenes, todo. Si no lo van a leer los expositores y los demás no lo van a leer. La subsiguiente, doctora. la subsiguiente. Es un artículo muy profundo y La subsiguiente. La subsiguiente, doctora. es importante, más importante que los expositores. Por eso, pues. Por Están eso. dos juntos después. Claro. Claro. Después la Por que eso. está, la Por subsiguiente. examen, pues. Ya la Legada. conclusión, como les digo, le pueden llamar fase preparatoria, fase conclusiva o fase oral conclusiva, fase oral preparatoria, pero si me ponen fase oral tienen que aclarar cuál de las dos es, porque las dos serán en la boca. Bueno, Bueno, en este caso en la conclusión, como pueden ver, ya se está cerrando el paladar blando, se va el bolo alimenticio en la parte más posterior y va a iniciar recién el cierre del epiglotis, ¿no? Como vimos en el otro esquema, todavía no se baja ese cartílago que está todavía ahí. Y básicamente el bolo en la parte posterior, de tal manera que debe estar protegida la parte superior, no debe estar separado. En la diapositiva anterior, ahí sí está separado porque se está respirando todavía, aquí ya se protege porque ya la respiración se está quedando de la ¿no? El músculo glicofaríngeo, que es el más importante ahí en la participación de la fase faríngea, ¿sí? Y el caminito que sigue, ahí sí la epiglotis ya bajó, descendió y el bolo sigue su camino. La lengua se fue más atrás porque terminó de propulsar. La parte posterior cerró la vía aérea superior, también sigue cerrada, seguía cerrada desde la anterior. Y se cierra la glotis a través del cartílago que se llama epiglotis. Se protegen los pliegues vocales. Y bueno, la fase esofágica ya es el ingreso al estómago, por eso es una fase que ya involuntaria, inconsciente, pasa a través del esfínter y bueno, va a ingresar hacia el estómago, que es el objetivo de nutrición, ¿verdad? Y de hidratación también. Ya, con esto vamos a completar, porque lo demás lo van a leer y vamos a hacer un paso. Ese es el artículo, ese es el artículo que todos van a leer, porque si les doy a los expositores, los demás no van a leer. Los expositores van a presentar en evaluación funcional. Lo que pasa es que hay tres tipos de deducción normales o básicos. Y como ustedes van a hacer evaluación y van a decir lo que está mal, para poder comparar que está bien con lo que está mal, porque es evaluación. Esta parte de ese artículo es para completar el tema de hoy. O sea, esta parte ya ustedes no lo van a notar, porque esta parte complementa. A ver, ¿qué dice ahí? Este artículo da este aporte. Este aporte es un buen aporte, es importante, porque nos habla de la fase oral de la deglución. Pero después de las fases orales, en la mano se está hablando de las dos, es un combinado de las dos, de la preparación y ya justo desde antes de la propulsión también. Porque miren arriba, acá donde dice, acá miren, aquí arriba dice, aquí arriba dice preparatoria. Entonces, esta es lo que le estamos llamando fase oral de preparación, de la masticación y del armado del bolo alimenticio con la saliva. ¿Y acá qué dice? Primaria, propulsión primaria. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra fase oral propulsiva. Acá le agrega un intermedio y un final, ¿no? Todo pertenece a la fase oral de la deglución. Quiere decir que aquí han ampliado, digamos, en sus fases o interfaces, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, ¿por qué es un aporte? Porque aquí hablan de los cambios de la presión, hablan de los cambios de presión que existen en las diferentes zonas de la boca. Aquí está, en la zona anterior, en la zona posterior, en el medio del paladar, al centro, en la zona anterior del lado derecho, en la posterior derecha y izquierda ambas. Entonces, los colores
con unos sensores que les han colocado los pacientes que han servido de muestra. ¿Para qué? Con la intención de ver en esa fase oral, de la cavidad oral de preparación, cuánta presión ejerce ese bolo alimenticio y esa función de la deglución hasta el momento de que propulsa. Entonces aquí hay un cuadrito donde va desde menos 10 kilopascales, que es la medición de la presión, 25 y 70, ¿sí? De menor a mayor presión. Y aquí están los tiempos. Como pueden ver, de 2.1 segundos a 3.2, 3.1, pues está ocurriendo en la propulsión lo que hemos hablado, un segundo, básicamente, un segundo punto algo, ¿sí? Entonces aquí está el tiempo y en una primera fase de preparación estamos hablando de una presión de máximo 25 kilopascales en la línea morada. ¿Cuál es la línea morada? La región posterior del lado derecho, dice aquí. ¿Por qué posterior? Porque atrás se da la masticación, la trituración. Tiene que haber mayor presión donde hay trituración. ¿Es lógico o no? ¿Este cuadro está mintiendo o tiene lógica? Tiene lógica. ¿Y dónde hay menos presión? La línea amarilla. ¿Cuál es la línea amarilla? La región anterior. Porque la región anterior no hace trituración. La región anterior hace corte. Eso lo van a hablar los que van a exponer masticación. Entonces, la diferencia de presiones durante la preparación del bolo. Luego, lo más importante de la deglución es esto, la propulsión. ¿Dónde hay más presión al propulsar? Hasta 70 kilopascales en la línea marrón. ¿Dónde es eso? En el medio del paladar. ¿Tiene relación o no tiene lógica con lo que han expuesto sus compañeras? Con lo que acabamos de ver en los esquemas, en los dibujos. Sí, porque la lengua presiona el medio del paladar. Entonces, este trabajo es muy bonito y muy interesante por eso, ¿no? Ese aporte. ¿En qué otra zona luego ya va bajando la presión? Pues obviamente en la región anterior no va a haber mucha presión porque la presión se centra en el medio del paladar. Luego hay una presión intermedia, las presiones ya van bajando. ¿Se acuerdan que en nuestros dibujitos de A, B, C, D, F habían interfaces? Porque precisamente la propulsión primero es fuerte y luego va bajando, pero aún sigue habiendo una propulsión. Y aquí está, le llama una propulsión intermedia o una presión intermedia. Y luego ya desciende porque pues, termina la deglución y en la última en la última fase que le llama terminal, ya otra vez regresa a cero, ¿no? Regresa al nivel de la predeglución, que sería otra vez regresar aquí a la preparación. Entonces este cuadrito es bonito, es importante, me gusta ponerlo porque eso es la única evidencia que tenemos de lo que hemos estado viendo en teoría y en láminas, en figuras que ni siquiera son fotos reales, pero son esquemas, pero es lo que ocurre. Si cuando lean este artículo, porque por eso lo van a leer, tienen que saber cómo es que llegaron a este cuadrito, tienen que saber qué dispositivo le pusieron los autores, qué dispositivos se inventaron para lograr estos resultados, para investigar estos resultados. Es bien interesante, pero este artículo es obligatorio. Por eso lo vamos a preguntar así solo. Entonces, porque es importante. No se salva, igual lo van a leer, pero no van a leer. ¿Sí? Y este es un aporte a la exposición de hoy, a la fase de la deglución. Es un aporte a eso. ¿Sí? Refuerzo. Entonces, ya están preguntando qué fecha va a ser. Y ahí está la animación, que tampoco es real, como sería una videotroscopía, es un videíto que también lo han visto que los y bueno, el resumen de las fases, ¿no? Entonces, ¿qué se mueve ahí? No se mueven ni los labios, ni la nariz, ni el mentón. Acá abajo, ¿por qué se mueve? Porque son los suprayoideos. ¿Qué es lo que vamos a palpar o lo que van a palpar sus compañeros cuando les hagan la evaluación a lo que se ofrece a tu paciente? Por eso sus compañeros van a traer su agüita, nos van a invitar pancito. Bueno, Víctor, desayuno. Nos van a invitar pancito, sobre todo a los que sean los pacientes, ¿no? Porque tal vez no nos alcanza el tiempo para lo que nos alcanza. Entonces, ahí está la secuencia de lo que hemos explicado, ¿no? De lo que ustedes han explicado. Y lo que sí es que